Listo, estudiantes, buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de trabajo. Esperando que esta semana nos vaya bien, sea de éxito en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a continuar con el tema que estábamos tratando la semana pasada en lectura crítica y de mensajes. Es la sinonimia. Recuérdame, por favor, estudiante David Torres, hasta qué parte conversamos sobre el tema. Ayúdame, por favor. Torres David. No me acuerdo. Avanzamos una parte, yo recuerdo, y se entiende que esa parte ya debía estar en el organizador, en el mentefacto, en el cuadro sinóptico, en lo que usted quiera hacer. O sea, me demuestra de que cuando yo estoy dando la clase usted no está tomando ni un apunte. Estudiante Flores, recuérdame, en resumen, por favor, lo que vimos sobre la sinonimia. Lo que hubo fue una exposición de nuestros compañeros. Ya, estudiante Adriana, empezamos a conversar sobre la sinonimia conmigo, con mi persona. Niña. No, solo escuchamos la exposición porque de ahí leímos la obra. Ah, ya, listo. Bien, entonces vamos a conversar un poco sobre la sinonimia. Voy a proyectar pantalla. Su compañero le ha de haber ayudado con las diapositivas para que también tenga alguna información. Y con lo que yo voy a proyectar, usted va armando su información. ¿Ya? A continuación, comparto pantalla. Listo. ¿Visualizamos? ¿Sí? ¿Sí? Listo. La sinonimia. Vamos a conversar sobre este tema, la sinonimia y sus clases, con sus respectivos ejemplos que vamos a comprender mejor. Yo siempre digo que con el ejemplo se comprende, ¿ya? Ayúdame leyendo, por favor, David Torres. ¿Qué dice esta diapositiva sobre la sinonimia? La sinomia se llama sinomia la relación entre palabras diversas que comparten un mismo significado. La sinomia es una relación semántica de identidades, semejanzas de significados entre determinadas palabras llamadas sinónimos u oraciones. Semblante, aspecto, arrendar, alquilar, cotejar, comparar, cavernas, cuevas, contrariedades, pequeñez, bajatala, novedad, manera, entre confirmar, corroborar, ratificar, antiguo, viejo, arcaico, virtuoso, anticotable. ¿Qué quieres? Ok, entonces esto usted... Gracias, David. Se escuchaba un poquito entrecortado. Parecía que no estaba bien tu audio. Se llama sinonimia a la relación entre palabras diversas que comparten un mismo significado. Es la relación que se establece entre palabras que tienen un significado similar. ¿Sí? Es una relación semántica de identidad o semejanza.
¿sí? Que se parecen, son iguales los significados y entre determinadas palabras u oraciones, ¿ya? A continuación, vamos a ver unos ejemplos acá. Semblante, aspecto. El semblante es el aspecto físico que demuestra una persona, ¿no? Si han escuchado que te dicen, tienes mal semblante, ¿estás enfermo? Es el aspecto que demuestras ante otras personas. Es lo mismo, ¿no? Semblante y aspecto. Arrendar, alquilar un departamento, un local, un garage. Cotejar, cavernas, cuevas con cavidades. Nosotros de repente no conocíamos con la palabra concavidades, ¿no? Pequeñez, bagatela, nimiedad, nadería. Mira la sinonimia de pequeñez, nadería. De pronto no se me hubiese imaginado, ocurrido que sea una sinonimia de pequeñez. Confirmar, corroborar, ratificar. Antiguo, viejo, arcaico, vetusto, anticuado. Entonces la sinonimia es la relación que se establece en las palabras de significados similares, que son iguales, que tienen semejanza. ¿Sí? Acá están unos ejemplos que ya lo he puesto para entender un poquito mejor. Ahora, vamos a ver los tipos de sinonimia, ¿ya? Bueno, los sinónimos o términos o palabras son un significado similar o semejante que en un texto son intercambiables sin que se altere el sentido de este. ¿Ya? El sinónimo y sinonimia van parecidos en la conceptualización, sino que la sinonimia tiene clases y las clases son 4. Sinonimia conceptual o total, ¿ya? Sinonimia contextual o parcial, sinonimia referencial y sinonimia connotativa. Vamos a ver la primera, la sinonimia conceptual o total. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Ariel Avilés. Tipos de sinonimia. Hablamos de sinonimia conceptual o total. La sinonimia conceptual consiste en la coincidencia en el significado entre dos o más vocablos, palabras. Se da cuando dos sinónimos son plenamente coincidentes en su significación. A la sinonimia conceptual también se la conoce como sinonimia total, sinonimia directa o sinonimia absoluta. Ejemplos Ya, de sinonimia conceptual. hasta ahí, gracias. La primera sinonimia que vamos a tratar este momento es la sinonimia conceptual o total. ¿Ya? La sinonimia conceptual consiste en la coincidencia en el significado entre dos o más vocablos, ¿sí? En un mismo contexto, ¿ya? O sea, palabras. Se da cuando dos sinónimos son plenamente coincidentes en su significado. A la sinonimia conceptual también se la conoce como sinonimia total, directa o absoluta. En las pruebas de ser bachiller de repente te ponen, encuentre la sinonimia directa o absoluta. Recuerde que estamos hablando de una sinonimia conceptual o total, porque se la conoce con esos diferentes nombres. ¿Sí? Entonces, esta sinonimia es cuando coinciden los significados plenamente. Ejemplo de sinonimia conceptual o total. Roberto es iletrado. Roberto es analfabeto. ¿Sí? Iletrado y analfabeto significa lo mismo. Le pregunto yo, ayúdame, estudiante
Figueroa. Estudiante Figueroa. No. Entonces, ¿qué es iletrado? Creo que sí, porque que no tiene cultura adquirida mediante los estudios reglados. Eso significa. ¿Y analfabeto? Que no sabe leer ni escribir. Ya. Entonces, en la sinonimia total, estudiantes, conceptual o total, consiste en la coincidencia en el significado, ¿sí? Significa lo mismo aquellas palabras que utilizamos en la sinonimia. Hay otro. Hay un clima helado. Hay un clima gélido. Gélido será lo mismo que helado. Ayúdame, estudiante. Segovia. Estudiante Segovia. ¿No está? Sí está, profe. ¿Qué pasó ahí? ¿Será lo mismo helado y gélido? Helado, que estamos hablando de algo frío, ¿no? Y gélido también estará relacionado que es al clima frío, extremadamente frío. Estudiante Segovia, si no está es porque... No le puedo escuchar bien porque mi internet está entrecortado. Ayúdame, estudiante Aviles Andrea. ¿Helado y gélido será lo mismo? Sí, es lo mismo. Los dos se refieren a algo frío, muy frío. Ya, muy bien. Entonces, la sinonimia conceptual o total, estudiantes, es las que coinciden, se relacionan, son similares sus significados. Otro ejemplo, el teatro ardió en llamas. El fuego se extendió por todo el escenario. Estas dos palabras son iguales, ¿ya? Al parecer, la lumbre de un cigarro fue la causa de que el fuego se extendiera. Las lluvias provocaron un deslave. Varias rocas cayeron en la carretera. Varios peñascos pasaron cerca de mi carro. Rocas, peñascos, es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está claro lo que es una sinonimia conceptual o total. Las que coinciden son similares en sus significados. Recuerda algo muy importante, esta también se la conoce como sinonimia directa o absoluta. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente clasificación. La siguiente es la más frecuente, la sinonimia contextual o parcial. ¿Ya? Ayúdame, por favor, leyendo esta información, estudiante. Está el estudiante Laguate, por favor, ayúdame. Ya, a ver, es más frecuente la sinonimia contextual o parcial. Un sinónimo parcial es una palabra que usada dentro del contexto de un párrafo o frase se usa con un significado semejante a otra palabra, pero que en otras situaciones, en otros contextos, tiene un significado diferente. Así, en un mismo término puede tener varias series de sinónimos. Ejemplo, pasado tiene como sinónimo pelma e indigesto en un determinado contexto. Pero en otros, los garbados son pesados. Pepe es pesado, los garbanzos son indigestos, Pepe es un pelma. No puede decir, por ejemplo, los garbanzos son pelmas, nos fuimos en un coche a casa de mis abuelos, nos fuimos en mi nave a casa de mis abuelos. Nave es un sinónimo de coche. La nave zarpó a Tokio. Nave no es un sinónimo de coche. Escuchamos un disco en la novena sinfonía de Beethoven. Escuchamos un compacto en la novela Sinfonía de Beethoven. Compacto es sinónimo de disco. Otro ejemplo, minúsculo, infínimo, exiguo pueden darse a principios como sinónimos de pequeño, pero muchos se refieren a esenciales del tamaño.
Infínimo, que se refiere, además del último grado, a una jerarquía u orden. Exiguo, lleva consigo la idea de insuficiencia única en la pequeñez. Dar a producir, entregar son sinónimos, pero dependiendo del contexto que se utilicen uno u otro. Ya, gracias. La sinonimia parcial. En la sinonimia parcial hay palabras que se usan dentro de un contexto, de un párrafo o frase, o se usa con un significado semejante a otra palabra. Pero en otras situaciones, en otros contextos, tiene un significado diferente. O sea, quiere decir que esta sinonimia contextual o parcial pueden tener significados similares, semejantes, dependiendo de los contextos que estemos planteando. Y también pueden tener significados diferentes, también dependiendo del contexto. O sea, se puede manejar, llamémosle así, estas dos alternativas en la sinonimia contextual o parcial. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Así un mismo término puede tener varias series de sinónimos, dice. Ejemplo, pesado tiene como sinónimo pelma o indigesto, que significa lo mismo. En un determinado contexto, ¿sí? Dependiendo del contexto o de la oración que usted quiera formular. Pero en otros, los garbanzos son pesados, ¿sí? Pepe es un pesado. Ya, pesado llamémosle así, de gordura, de peso físico o pesado de a veces que no tiene un comportamiento adecuado, ¿no? Como que no cae positivamente bien en un grupo de personas que saben decir, ¿no? Ay, ya viene este pesado. ¿Ya? Entonces, mira, acá hay diferentes contextos, dependiendo de las situaciones que estemos, ¿cierto? Los garbanzos son pesados de peso, de medida. Pepe es un pesado de actitudes o también de peso, si es una persona muy obesa. Los garbanzos son indigestos, ¿ya? Sinónimo de pesado. Nos fuimos en mi coche a casa de mis abuelos, ¿ya? Nos fuimos en mi nave a casa de mis abuelos. Nave es sinónimo de coche, es igual. En aquel contexto de que nos fuimos a visitar a los abuelos. La nave zarpó a Tokio. Nave no es sinónimo de coche. ¿Ya? En este momento, la nave zarpó a Tokio. ¿Qué querrá decir zarpó? Mira que no es igual que coche, que en la nave nos fuimos a ver a mis abuelos o en el coche nos fuimos a visitar a los abuelos. La nave zarpó a Tokio. ¿Cómo entienden acá? Zarpó, esa palabra es muy importante. ¿Qué significa zarpó? Tomó rumbo a. Tomó rumbo a. Zarpó. Cuando decimos zarpó, ¿por qué medio piensan que se fue? Terrestre, marítimo, aéreo. Cuando dice zarpó. Zarpar, ¿Por qué? Era el medio marítimo. Por lo marítimo, yo también, ¿no? Enseguida me imagino y digo zarpó. Entonces la nave zarpó a Tokio. Nave no es sinónimo de coche. Entonces la nave le puede estar dando un significado a qué, si se fue por la vía marítima. ¿A qué le puedes dar dando ese significado de nave? A un barco. A un barco, que no es lo mismo que coche, que irnos por la vía terrestre a visitar a los abuelos. Entonces, mira, de esto se trata la sinonimia parcial.
no siempre van a tener un mismo significado. ¿Ya? Entonces, la nave zarpó a Tokio. Yo enseguida me imagino y digo, en barco. Se fueron en barco a Tokio. Que no es lo mismo ir en mi coche de 4 ruedas, con volante, con marchas, cargado ahí de gasolina, que no es lo mismo que yo viaje por el mar. Me voy por la vía terrestre, ¿no? Tierra. No es entonces, estudiantes, nave no es lo mismo que coche en este contexto que zarpó a Tokio. Es importante analizar las palabras para poder entender en qué contexto me está solicitando esta sinonimia. Si yo te digo la nave zarpó a Tokio, usted me va a poner el coche zarpó a Tokio. O sea, ¿cómo? Como yo me voy en un coche por el mar a otro país. Entonces no es sinónimo de coche. Siguiente. Escuchamos un disco con la 9ª Sinfonía de Beethoven. Escuchamos un compacto con la 9ª Sinfonía de Beethoven. Compacto es sinónimo de disco. Correcto. Hay una sinonimia contextual o parcial. ¿Sí? Otro ejemplo, minúsculo, ínfimo, exiguo, puede darse en principio como sinónimos de pequeño. ¿Ya? Sinónimos de pequeño en la sinonimia parcial, minúsculo, ínfimo, exiguo. Pero minúsculo se refiere esencialmente al tamaño. Ínfimo se refiere además al último grado de una jerarquía u orden. Y exiguo lleva consigo la idea de insuficiencia unida a la pequeñez. Si te das cuenta que estos significados, que pueden ser sinónimos de pequeño, también tienen otros contextos. ¿Sí? Que no solamente va a significar pequeño, ínfimo, perdón. Nosotros relacionamos con pequeño, ¿no? Pero también tiene otro significado, como está acá especificando en este ejemplo, es el grado de jerarquía u orden. Tiene un pequeño cargo, ejemplo. ¿Sí? Exiguo lleva consigo la idea de insuficiencia unida a una pequeñez, algo insuficiente, pero que relaciona a una pequeñez. Entonces, no siempre todas las palabras tienen que tener un solo significado que sea similar a una sinonimia parcial. Esa misma palabra, a pesar de ser similar, puede tener 2 conceptualizaciones. Entonces, ahí estamos hablando de una sinonimia contextual o parcial. Llamémosle así, que pueden tener 2 significados, uno parecido y otro diferente. Si estamos comprendiendo, estudiantes, lo que es la sinonimia parcial. ¿Ya? Dar, producir, entregar son sinónimos, pero dependiendo del contexto que se utiliza uno u otro. ¿Sí? Nosotros sabemos que dar, producir y entregar son sinónimos, pero hay que ver en qué contexto pueden ser estas palabras semejantes o en qué contexto va a ser diferente. Si estamos hasta aquí, estamos claros con estas 2 clasificaciones de sinonimia parcial. Para el día de mañana, estudiantes, les voy a poner más ejemplos para comprender mejor. Después de analizar estos ejemplos de estas 2 clases, que hasta ahí me voy a quedar, y queda pendiente las otras 2 clases, pasamos. Es muy importante que usted comprenda esta clasificación. De las pruebas de ser bachiller, le ponen esto, siempre va a haber sinónimos. Y siempre le van a poner a diferenciar las clases de sinonimia. Es por eso que me interesa que usted comprenda muy bien, ¿ya? Pero para comprender mejor hay que hacer algunos ejemplos. Me voy a quedar hasta aquí. Las otras 2 clases
de sinonimia. Están pendientes porque yo quiero darle más ejemplos de esta sinonimia, de estas dos clases, para que comprendan mejor. Y de ahí sí pasamos a las dos siguientes. ¿Estamos claros, estudiantes? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí estamos entendiendo lo que es la sinonimia total y parcial. La total es muy fácil. Son los significados que se asimilan. Pero la parcial tiene dos contextos similares y diferentes, según en el contexto que estemos tratando. ¿Sí? El día de mañana voy a darle más ejemplos de estas dos sinonimias y continuamos con las otras dos. Son más fáciles las otras dos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Gracias, profesora Alexandra.